Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su servidor Julio Tobar. Hoy les voy a compartir el tema de sensores y ahorita les voy a dar el primer concepto que es un sensor. Bueno, un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas y transformarlos en variables eléctricas. Bueno, hay características y diversos sensores hoy en día, entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos. Los primeros son los sensores lumínicos. Bueno, los sensores lumínicos más que nada pues es un dispositivo electrónico que responde al cambio de luz. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos. Se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida respectiva a la cantidad de luz detectada. El siguiente sensor es el sensor magnético. Bueno, estos dispositivos son sensores que tienen una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo y próximo y dentro del área sensible. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos sensores son accionados mediante la presencia de un campo magnético externo proveniente de un imán permanente. Puede ser sensibles a los polos del imán o solamente a un polo. Los siguientes dispositivos de sensores de temperatura. Este sensor de temperatura eh, pues son dispositivos para medir el calor a temperatura, para supervisar en qué estado se encuentra el proceso en el que se utilizan. Estos dispositivos se encargan de medir la radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura. Los sensores de humedad. Bueno, los sensores de humedad pues es un dispositivo de lectura para controlar la humedad del aire y la temperatura. Las magnitudes medidas de estos dispositivos se transforman en una señal eléctrica normalizada, cuya intensidad suele estar comprendida entre 4 y 20 mA. El material semiconductor es el encargado de determinar con precisión los valores de humedad y temperatura que corresponden con la señal emitida. Sensor de sonido. El sensor de sonido. Bueno, este sensor pues, es un dispositivo electrónico para detectar el nivel de ruido en forma de tarjeta de pequeñas dimensiones, donde se requiere sensar la intensidad del sonido. Bueno, estos dispositivos funcionan al detectar el ruido, mandar una señal de frecuencia en los niveles con la intensidad del ruido. Entonces, estos sensores emiten un sonido y miden el tiempo que la señal tarda en regresar. Los sensores de aceleración. Bueno, estos sensores son dispositivos que están hechos para medir la aceleración o vibración. Estos proporcionan una señal eléctrica, bueno, según la variación física que miden. En este caso, la variación física es la aceleración o vibración. Sensores de inclinación. Bueno, estos sensores son dispositivos fabricados para la conversión de una magnitud física en una eléctrica. En este caso, la inclinación es la magnitud física y la magnitud eléctrica varía en función de ese movimiento. El rango de inclinación se suele expresar en grados y esta unidad de medida internacional en la que los inclinómetros se calibran. Los rangos de medida pueden ser de unos grados hasta 360 grados, que sería el giro completo. Bueno, la conversión de grados a variable eléctrica dependen de la electrónica que integre el sensor. Bueno, pueden ser analógicos y digitales. Los analógicos entregan una corriente o voltaje proporcional al rango medido, mientras que los digitales entregarán la señal digital según el protocolo de combinación comunicación empleado. Sensor de gas. Sensor de presión barométrica. Bueno, ya nos andábamos pasando. Sensor de presión barométrica. Bueno, estos dispositivos es muy importante cuando vemos una aplicación en un motor de ciclo Otto. Estos dispositivos lo que hacen es medir la presión atmosférica del aire. El funcionamiento de estos sensores pues se aplica una presión en la membrana así
a su vez de forma a un elemento piezoeléctrico que va a variar el voltaje de entrada. El cambio de valor es el que lee la unidad de mando, y cuando manda 5 volts de manera constante a este sensor en función de valor de presión en el colector, el valor de presión en el colector y el valor de voltaje retornado será entre 0 y 5 volts. Bueno, ahora sí, nos vamos a lo que son los sensores de gas y sensor de color. Bueno, un sensor de gas pues es un dispositivo que indica la presencia de algún gas específico. En algunos casos puede configurarse, o en casos de tener sensores más precisos, miden la concentración de gas, y además pues son usados para prevenir la exposición de gases combustibles y gases tóxicos. Y bueno, de estos sensores de gas hay varios tipos de sensores de gas que funcionan diferentemente entre sí y dependen del tipo de tecnología que empleen, igual dependen del modo de operación. Bueno, proseguimos con los sensores de color. Los sensores de color es un tipo de sensor fotoeléctrico que emite luz de un transmisor y luego con un receptor detecta la luz que se refleja desde el objeto de detección. Bueno, un sensor de color puede detectar la intensidad de luz recibida de los colores rojo, azul y verde, y respectivamente, lo cual permite determinar el color del objeto del destino. Entonces, los sensores de color detectan el color de una superficie. Estos sensores emiten luz roja, verde o azul sobre los objetos que deben analizarse. Calculan las coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y los compartan con los valores cromáticos de referencia graduados, y los colores se encuentran dentro de la banda de tolerancia de ajustada y se activa una salida conmutada. Bueno, el sensor táctil y sensor de movimiento. El sensor táctil pues es un dispositivo que mide la información que surge de la interacción física en su entorno. Los sensores táctiles generalmente se modelan según el sentido biológico del tacto cutáneo, que es capaz de detectar estímulos resultantes de la estimulación mecánica. Bueno, la temperatura y el dolor también son partes de. Entonces estos dispositivos los encontramos pues en dispositivos de pantalla táctil y pues entre otros. El sensor de movimiento. Bueno, el sensor de movimiento pues es un dispositivo electrónico eh, equipado de sensores que responden al movimiento físico. Bueno, se encuentran generalmente en sistemas de seguridad o en circuitos cerrados de televisión. Bueno, estos sensores funcionan como ya se dijo al detectar un movimiento físico, responden mientras se encuentren en el rango del dispositivo. Sensor de proximidad y sensor de corriente. Bueno, los sensores de proximidad. Pues un sensor de proximidad, también conocido como un transductor, que detecta objetos o señales cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que utilizan. Los más comunes son los interruptores de posición, entre otros. Bueno, entonces estos dispositivos, bueno, se activan al posicionar el objeto cuando se encuentra cerca, ¿verdad? Y entonces sí, uno puede registrar y así detectarlo mediante pues una señal del registro. Los sensores de corriente. Bueno, estos sensores de corriente pues son dispositivos utilizados para medir el flujo de corriente en un circuito eléctrico. También se denominan transductores de corriente o transformadores de detección de corriente. Estos dispositivos fueron hechos para medir flujos de corriente alterna y de corriente continua. Los sensores de corriente funcionan en circuitos de lazo abierto o cerrado. Y bueno, pues los sensores de corriente no tienen una conexión eléctrica directa a la corriente.
que está siendo controlada para permitir el aislamiento de galvanizado al circuito de medida. Bueno, y el siguiente sensor es el sensor de distancia. Bueno, estos sensores pues es un dispositivo que nos permiten realizar la medida de distancia lineal dependiendo de su configuración electrónica o por medio de programación. Estos normalmente pueden adaptarse para medir la distancia o pueden ser utilizados como sensores de presencia o movimiento. De estos sensores de distancia, los más utilizados son el sensor de distancia por infrarrojo. Este se basa en un sistema de emisión receptor de radiación, y otro sería el sensor ultrasónico, que consiste en enviar pulsaciones haciendo que las ondas reboten en la superficie. Bueno, entonces estos dispositivos, como su nombre lo dice, los sensores ultrasónicos, miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal del dispositivo emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contado en el tiempo entre la emisión y recepción de señal. Bueno, los sensores de encoder. Bueno, los sensores de encoder es un transductor rotativo que mediante una señal eléctrica sirve para indicar la posición angular de un eje o de una velocidad o de una aceleración de un rotor de un motor. Este dispositivo funciona de la siguiente manera. Bueno, un encoder, a medida que el eje rota el emisor infrarrojo, emite luz que es recibida por el sensor óptico, generando los pulsos digitales que a medida que la luz cruza a través del disco o es bloqueada en diferentes secciones de este. Esto produce una secuencia que puede ser usada para controlar el radio de giro, la dirección del movimiento e incluso la velocidad. Y bueno, los sensores de toque o pulsador. Y bueno, un sensor pulsador consiste en un simple contacto eléctrico que se cierra al apretar un botón. Puede tener distintas formas y tamaños, conocidos también como pulsadores. Para este tipo de sensor también puede usarse en los micro switches, que pueden o no tener una extensión metálica, que es la que hace que se contacte la corriente al momento de pulsarlos. Igual al momento de dejarlos, pues el circuito vuelve a quedar abierto y termina su función. Y bueno, esto sería todo por mi parte y pues muchas gracias por su atención.